Hola y bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y hoy analizaremos qué está pasando con el clima. Tormentas, inundaciones, olas de calor y hasta nieve. Todo forma parte del llamado cambio climático. Esto nos afecta a todos. ¿Qué tan seria es esta amenaza para los centroamericanos? ¿Y cómo enfrentarlo? Esto y más lo conversaremos hoy. Comenzamos. ¿Qué le pasa al clima? Esta puede ser la pregunta que todos nos hacemos cada mañana, cuando el día nos sorprende entre fuertes vientos, temperaturas muy altas o muy bajas y hasta nevadas, que no son usuales de la época, o quizás de ninguna otra. El cambio climático pasó de ser motivo de películas a una realidad que podemos comprobar en nuestros termómetros, y Centroamérica no escapa a este fenómeno, que viene acompañado de otro, el del Niño, que puede secar o inundar una región, un país, como nunca antes. En Costa Rica las ráfagas de viento causan estragos. Honduras y Nicaragua esperan una sequía récord este año. Los pronósticos pasaron de semanas de anticipación a solo días y en caso, solo horas. El clima ya no es algo cotidiano. Ambientes de sembrino o de mediados de año ya son solo un recuerdo que se irá borrando como las estaciones. A todo esto nos queda solo una pregunta con respecto al clima. ¿Será un pronóstico sin pronóstico? Hoy en el set contamos con la participación del señor Carlos Brenes. Él es oceanógrafo y profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, Camila, un placer inmenso poder participar contigo y hablar de este tema que es tan apasionante, ¿verdad? Y tan de actualidad. Efectivamente. Como lo veíamos en la nota, los cambios son dramáticos. ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos explicar esto del cambio climático? A ver, Camila, hablar del cambio climático es muy sencillo. A mí me encantaría que nuestra conversación la pudiéramos inclusive poder llevar a cabo en escalas de tiempo diferentes. Cuando hablamos de cambio climático, fundamentalmente estamos hablando de un calentamiento global del planeta. Totalmente, todo el planeta, no solo un calentamiento superficial, sino global. Ahora, ¿cuáles son las causas? Es una cosa que podríamos conversar cuando te parezca, ¿verdad? Pero cuando la gente escucha hablar de cambio climático, a lo que nos referimos es a calentamientos de todo el planeta en una escala de tiempo que es superior a 10, a 20, a 30 años. Y que ha sucedido en un periodo más rápido del esperado, inclusive. Claro, se ha acelerado en los últimos 30 años, ¿verdad? Pero inclusive la gente debería saber que hay un cambio climático natural, y es una forma simple de entenderlo. Cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, parte de esa radiación es emitida de nuevo al espacio, pero se queda en las nubes y regresa otra vez a la Tierra. Eso es un efecto invernadero natural. Si no fuera por eso, la temperatura promedio de la Tierra sería menos 8 grados y no podríamos ni habitarla. El problema es que ese cambio climático, que es natural, ahora se ve acelerado por un cambio climático asociado a efectos propiamente de actividades antropogénicas del hombre, ¿verdad? Casualmente, lo que quería preguntarle es, escuchamos hablar del niño, de la niña, y en algún momento, fuera de cámaras, usted me decía que todo esto del cambio climático es como una pelea de boxeo. ¿Cómo es esa analogía? Explíquenos. Sí, qué interesante. Vea, Camila, yo siempre que doy conferencias sobre este tema y que hablo muchísimo del niño, pongo esa analogía. Cuando uno analiza los escenarios climáticos para el cambio climático, para los próximos 50 años, 100 años, los escenarios que nos muestran son sequías extremas en Centroamérica, en algunas regiones de Centroamérica, aumentos de temperatura del aire de 8 grados, 7 grados, ¿verdad? Y yo les digo a la gente que asiste a mis conferencias, miren, es que esos escenarios los estamos viviendo en este momento. Yo me acuerdo en el 2014 que salió en un periódico de circulación nacional acá en Costa Rica, un reportaje donde ponían los escenarios climáticos a 100 años y decían que Guanacaste iba a tener un aumento de temperatura de 6 grados por encima de lo normal, temperatura del aire. En el 2015 tuvimos esos aumentos y entonces no tuvimos que esperarnos 100 años. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? Es el fenómeno del niño. Entonces, yo te decía, tenemos que enfrentarnos a un gran luchador, que es el cambio climático. Ese es el peso pesado. Ese es el peso pesado, pero tenemos lo que los boxeadores llaman un sparring, tenemos con quién practicar, que es el fenómeno del niño. Entonces, no tenemos que esperarnos 100 años
para poder nosotros definir cuáles son las estrategias de cómo adaptarnos y de cómo mitigar los efectos del cambio climático. Podemos irlos generando desde ahora, cuando cada 4 años tenemos más o menos un niño que nos produce exactamente los cambios climáticos asociados a esos escenarios proyectados a 100 años. Ahora, estos cambios tan dramáticos generalmente se asocian a actividades propias del hombre, ¿son causadas por el hombre o es simplemente la naturaleza de manera acelerada causándolos? No, evidentemente tenemos un aumento en el calentamiento global del planeta, un aumento. ¿Y a qué se debe específicamente? Bueno, básicamente se debe a lo que nosotros llamamos el efecto de gases invernadero. Es la producción de gases, lo que pasa es que hay muchas fuentes que nos producen esos gases. La más importante, que no vamos a entrar con un montón de terminología que no nos podrían entender, es la quema de combustibles fósiles, o sea, lo que es el humo que sale, por ejemplo, de las grandes industrias o del escape de nuestros autos, ¿verdad? Esos son los que mayor aportan a lo que es gases para producir ese efecto invernadero. Del año más caluroso de la historia, las presuntas nevadas, ya en realidad ya no sabemos ni qué esperar. Al volver, le contamos más sobre lo que podría pasar durante este 2016. Ya volvemos. Mantenerse en pie, al menos en este sector de Santa Ana, es sumamente complicado. Testigo de ello es lo que estamos en este momento presenciando. Ráfagas bastante intensas y justamente estoy acá con mi compañero Diego Quesada, que ha sido muy difícil mantenerse acá a raíz del viento. Y es que el Instituto Meteorológico pronostica que en este caso se va a mantener así el tiempo durante el resto de la semana, al menos hasta el viernes. Es por eso que las emergencias han suscitado. Justamente las caídas de árboles han sido las que más problemas han llevado a los cuerpos de emergencia a atender en diferentes sectores del país.